el doctor César Montaño. Él es director del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar. Además nos acompaña el economista Carlos de la Torre, él es subdecano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica, acá en la ciudad de Quito. Empiezo con usted, doctor Montaño, para hablar acerca de un tema que sin duda nos afecta de una u otra manera a todos los ecuatorianos y que, bueno, la idea es sacarle el mayor provecho. Llegado a este punto en que ya se ha anunciado que la tarde de ayer ya fue publicado en el registro oficial la reforma tributaria, examinemos cuál fue el camino previo para haber llegado acá, esto en el ámbito jurídico. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, yo creo que el trámite observado con la actual ley de reforma tributaria adolece de varias irregularidades. Yo creería que la Asamblea no cumplió el papel para el que está creada, perdió de ejercer un papel histórico, porque la Asamblea es el espacio natural, el órgano soberano y representativo por excelencia, que debería garantizar además pluralidad para debatir temas tan interesantes y tan de fondo como son para el Estado los tributos. El hecho de que la Asamblea no haya actuado y a la final haya entrado por el Ministerio de la Ley y la reforma tributaria implica que el legislador en materia tributaria, lo cual no ocurre prácticamente en ninguna democracia en el mundo, el legislador en la materia pasa a ser el Ejecutivo. El hecho es que el Ejecutivo, pese a estar legitimado democráticamente, no garantiza pluralidad. Es el punto de vista de uno respecto al de la Asamblea, que debió haber cumplido un papel preponderante en este tema. Economista de la Torre, ¿por qué era necesario, cuán necesaria era esta reforma? Buenos días. Muy buenos días. Muy bien, esta reforma es necesaria en la medida de que la recaudación tributaria en el Ecuador está por debajo de los niveles que al menos deberían ser entendidos como razonables, si es que tomamos en cuenta cuál es el promedio latinoamericano en relación a la carga tributaria. Entonces, desde esa perspectiva, el Estado requiere de recursos que sean regulares en su obtención y, por tanto, en esa medida, si es que los impuestos convencionales, como es el impuesto a la renta, como es el IVA, no alcanzan niveles mínimos y, como ya dije, estamos muy por debajo de los promedios de la región, entonces hay que buscar alternativas para ese efecto, ya que no se puede depender de recursos que tienen un carácter no regular o extraordinario. Desgraciadamente, los recursos de los que dispone el Estado en su mayoría todavía provienen del petróleo y estamos sujetos a las variaciones del precio internacional del petróleo. Ahora bien, doctor Montaño, quizá no era lo más conveniente o lo más idóneo pensar antes en lograr una mayor eficiencia en la recaudación de tributos en el Ecuador antes de emprender lo que ha sido esta reforma tributaria? Yo creería que sí, yo creo que falta todavía mucha creatividad de quienes diseñan la política tributaria, de quienes elaboran los proyectos de reforma en materia tributaria. El norte, al menos a mediano plazo, debería ser ampliar la base de contribuyentes, cerrar las brechas de evasión tributaria. Hay datos preocupantes de estos últimos días. Hay sectores que están haciendo estudios sobre los niveles de presión tributaria, donde se colige a la final que no es tan poco como el discurso oficial dice que estamos tributando en el Ecuador respecto a lo que están tributando en otros países. Adicionalmente, hay estudios también que están refiriendo últimamente que los que normalmente hemos venido trabajando y adicionalmente pagando tributos, somos los mismos de hace 4 o 5 años. Es decir, yo creo que aquí la administración tributaria sobre todo tiene un rol preponderante que tiene que decir a la ciudadanía qué avances ha logrado en ese sentido. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el economista. Hay que ampliar la base de contribuyentes. Todo el que tenga que pagar impuestos tiene que pagar impuestos. Eso es lógico, eso es normal en una democracia también avanzada, donde además hay que mirar en términos de redistribución como adicionalmente lo manda la Constitución. Pero eso al parecer como que está en entredicho con estos datos fundamentales que al parecer van presentándose en los últimos días. Economista de la Torre, analicemos también otros factores que entran aquí en juego. A propósito de la crisis internacional que viven economías desarrolladas, en este caso países de Europa, los propios Estados Unidos, y considerando también el hecho de que el gobierno ha reiterado la necesidad de equilibrar la balanza de pagos, ¿cómo llega esta reforma tributaria precisamente dentro de este contexto internacional y frente, por el otro lado, a lo que son las críticas de algunos sectores de oposición frente a lo que va a ser el destino final de estos recursos adicionales? Ya, muy bien.
desde la perspectiva de lo que sería el impuesto a la salida de divisas, que ahora se incrementa del 2% que estaba al 5%, tiene una doble finalidad. La primera, evidentemente, es una finalidad de recaudación de recursos por el hecho de que es un impuesto, pero tiene un segundo objetivo que también es importante analizarlo. Estamos ahorita en un entorno de crisis financiera y económica internacional. La crisis del 2008 se está reactivando y una de las medidas razonables, y que no solo se está aplicando en el Ecuador en este caso a través del incremento de este impuesto, sino en general en varios países de la región, como es el caso de la Argentina hace un par de semanas, es precisamente el establecimiento de mecanismos que controlen la salida de divisas, porque uno de los efectos de las crisis es la salida masiva de divisas de determinadas economías. Entonces, en esa medida, este impuesto está orientado en ese sentido como un segundo objetivo. También hay un tercer objetivo, podríamos decirlo así. Si es que nosotros analizamos en los últimos años, la balanza comercial del Ecuador cada vez se ha ido deteriorando y ya estamos en un segundo año consecutivo en el que va a presentar un déficit la balanza comercial. Y esto está debido a un incremento sustancial de importaciones, y muchas de ellas no son importaciones fundamentales para la economía ecuatoriana. Y no es posible controlar las importaciones a través de los mecanismos convencionales, como sería el establecimiento de aranceles, elevación de los aranceles a los techos, etcétera. Por cuanto el Ecuador tiene varios compromisos a nivel internacional que le impiden o le dificultan la utilización de esos mecanismos. Entonces, una salida que no afecta a esos compromisos internacionales, en este caso viene a ser esta subida del impuesto a la salida de divisas, porque en la práctica lo que hace es encarecer las importaciones. Ahora bien, doctor Montaño, ¿cuán sensibles pueden llegar a ser los sectores en los que se ha resuelto a través de este cuerpo legal a incrementar la carga tributaria? Llámese, por ejemplo, el tema de automotores, el tema de las botellas plásticas, lo propio que se ha referido el economista de la Torre, el impuesto a la salida de divisas. Bueno, yo creo que quien produce, quien hace actividad económica y se ve en un momento determinado sometido a nuevas cargas impositivas, necesariamente va a tener que trasladar esas cargas impositivas a los consumidores o a quienes demandan bienes y servicios. Y yo creería que a raíz de esta reforma va a darse un efecto en ese sentido. El asunto que veo aquí como más de fondo es el siguiente. Esta reforma tributaria a lo mejor está dejando ver que no está pasando, por otro lado, una verdadera reactivación del aparato productivo. Si tenemos reactivación del aparato productivo, generación de fuentes de trabajo, más personas trabajando y produciendo, por lo tanto, la recaudación automáticamente va a incrementarse por ese lado. Como a lo mejor no está pasando eso, habría que hacer un análisis más a fondo. Bueno, la mejor vía entonces es el régimen tributario modificado, lo que a su vez, teniendo en cuenta las numerosas reformas que vamos teniendo a partir de la Ley de Equidad Tributaria del año 2007, que ya supera la decena, son 11 reformas a la final, se va viendo que no se está creando un clima de seguridad jurídica en el país. Va a haber una afectación al contribuyente, al consumidor. Yo creo que eso es innegable. Ahora, yo quiero finalizar este diálogo, amigas y amigos televidentes, con una pregunta para ambos expertos, ambos docentes, desde cada uno de los puntos en los que se desenvuelve profesionalmente, sobre lo que va a ser ya, o cómo ajustar de mejor manera este cuerpo legal para que en realidad obtenga el propósito que se ha trazado el gobierno nacional, ¿no? Recaudar más fondos, pero también hablemos del tema del medio ambiente, hablemos del tema de las propia salida de divisas, incluso temas que ayer mencionábamos en una nota periodística, lo que es reducir de alguna manera o intentar reducir los niveles de consumo de alcohol y de tabaco en nuestro país. ¿Será necesario cómo abrir un diálogo nacional en torno a este tema? Empiezo con usted, economista de la Torre. Bueno, en definitiva, este paquete tributario que se establece ahora no necesariamente está dirigido hacia una reducción en el consumo de cigarrillos, de tabacos, no es que está orientado en el marco de una política medioambiental. Estos vienen a ser unos segundos objetivos que muy bien calzan como una justificación también para el objetivo fundamental que debemos reconocer, que es la recaudación, una mayor recaudación, sino que como a nadie le gusta pagar los impuestos, es necesario muchas veces también generar ciertas justificaciones que pueden
pueden ser muy válidas, como en este caso, y que pueden operar en la consecución de objetivos complementarios, que en este caso sería el tema del medio ambiente, sería el caso de la salida de divisas, etcétera. Por favor, su respuesta muy breve, doctor Montaño. Muchas gracias. Yo creo que hay que trabajar reformas de orden tributario con pinzas, es decir, teniendo muchísimo cuidado y viendo lo que ha pasado a nivel internacional. Está clarísimo a nivel mundial que el régimen tributario no puede ser utilizado para sancionar. El régimen tributario puede servir y de manera muy productiva en términos extrafiscales para incentivar mejores prácticas, pero no para castigar por tal o cual consumo, o no para castigar por el hecho de que alguien pueda tener un vehículo a lo mejor con un cilindraje alto. O sea, podemos utilizar la misma herramienta en términos de incentivar o desincentivar algo, pero no en la perspectiva de que lo que está pasando se somete de aquí en adelante a un régimen muchísimo más gravoso que el anterior.